This conference will now be recorded. Bueno, vamos a comenzar pues con este webinar que tenemos programado, en el cual vamos a hablar de análisis técnico con especial enfoque en este indicador, el MACD. Ante todo, les doy la bienvenida por estar aquí. Este es el primer webinario que hacemos a través del canal de Investing. Esperemos que sea el primero de muchos más que vamos a ir haciendo. Me voy a presentar, por supuesto, porque veo que están llegando personas nuevas a la sala y no todos me conocen. Mi nombre es Aldo Marín. Yo me desempeño como analista de mercado aquí en UMarkets. También soy trader a medio tiempo. Digo a medio tiempo porque mi tiempo está distribuido entre mis actividades como inversionista y la asesoría que brindo aquí en la compañía. Ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube varios webinars que hemos hecho de distinto tipo, algunos de inversión en vivo, otros webinarios de capacitación en nuestro canal de UMarkets TV. Hay allí muchísimo contenido, les recomiendo que ingresen, pueden interiorizarse acerca de las actividades que vamos haciendo. Se los recomiendo porque hay información de muchísima relevancia. Bueno, entonces vamos a abocarnos al webinar. Como les mencioné, vamos a estar abocados al análisis técnico y especial enfoque en este indicador, el MACD, que en mi opinión es uno de los indicadores más útiles, más completos que se han creado. Lo que yo voy a hacer, porque en este webinar hay personas con distintos niveles de formación, hay traders que están muy avanzados, hay otros traders o personas que aún no se han vuelto traders. Eh, Hay este tipo de personas que no han tenido contacto todavía con los mercados financieros y los conceptos pueden parecer demasiado avanzados. Entonces lo que yo voy a ir haciendo es, voy a empezar por algo más general, voy a ir empezando hablando de lo que es el análisis y luego voy a ir separando entre los distintos tipos de análisis, es decir, análisis técnico y fundamental, luego voy a ir abocándome en la parte técnica, luego voy a hablar de lo que son los indicadores y finalmente nos vamos a meter en el tema central del webinario que es el indicador, el MACD. Otra cosa que quiero mencionar, antes que ello, les voy a pedir que los que tengan los micrófonos encendidos, por favor apagarlos porque escucho un ruido de fondo y se dificulta mucho llevar adelante el webinar. Bueno, todos me siguen escuchando, ¿verdad? ¿Todos me siguen escuchando sin problemas? Sí, yo perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, les decía, otra, otra cuestión que vamos a, otro modo, mejor dicho, en el cual vamos a trabajar es, este webinario está pensado para que dure 45 minutos, de los cuales más o menos 30 minutos, 35 son para las explicaciones, para la exposición de los temas, y al final yo voy a habilitar unos 15 minutos más o menos para que me hagan todas las preguntas pertinentes. Así que los que tengan preguntas, no se preocupen, al final me pueden preguntar todo lo que haga falta. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dicho esto, estimados amigos, vamos a empezar viendo qué tipos de análisis existe. Sabemos que hay el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis es el proceso de evaluación del mercado que nos permite a nosotros tomar una decisión de trading. Y este análisis es de estos dos tipos, siendo el primero la evaluación de los hechos que ocurren en el mundo, la evaluación de las noticias, ¿sí? Por ejemplo, si se toma en consideración la amenaza de una guerra y se llega a la conclusión de que eso va a impulsar el precio del petróleo a la alza, eso es análisis fundamental, ¿sí? La consideración de hechos que
ocurren en el mundo. A contraposición de esto, tenemos el análisis técnico, el cual se ocupa de analizar exclusivamente el precio o analizar el volumen también o analizar indicadores. Lo que me refiero es que el análisis se hace sobre la gráfica. No se toma en consideración noticias, no se tiene en consideración nada que no esté expresado en el chart, ¿sí? Este es el análisis técnico. El análisis técnico tiene estos tres componentes que yo mencioné. Tenemos el análisis del precio, el análisis del volumen y los indicadores. Es muy importante, queridos amigos, que ustedes sepan que los indicadores son herramientas de análisis accesorias, no son herramientas del análisis principal. Yo veo de manera muy frecuente traders que, bueno, perdón, discúlpenme. Primero que todo voy a decir qué es un indicador, ¿sí? Un indicador no es otra cosa más que la manipulación, un programa que efectúa la manipulación de una secuencia de datos y este programa hace lo somete a una serie de cálculos matemáticos y efectúa resalta un aspecto de esa secuencia de datos, ¿sí? Esta secuencia de datos es considerada por el indicador. El indicador, como dijimos, son fórmulas matemáticas más o menos sofisticadas y estas fórmulas matemáticas resaltan un aspecto específico de esta serie de datos. Por ejemplo, quiero que piensen en cualquier serie numérica. ¿Sí? Esta serie numérica va a tener un promedio. Este promedio podría ser un dato presentado por un indicador. Si en esta secuencia de datos nosotros vamos agregando nuevos datos, esto es lo que pasa con el precio. En los charts, ustedes han visto que está dividido por periodos de 1 minuto o de 5 minutos o de 1 hora, etcétera, dependiendo de qué temporalidad estemos considerando. Muy bien. A medida que van transcurriendo esos periodos, se van agregando datos nuevos y los datos antiguos van siendo dejados de lado. Como los datos van variando, también lo va a hacer el promedio. El promedio que va modificándose frente a cada periodo permite construir un indicador que se llama media móvil, ¿sí? También podemos resaltar otros aspectos del precio. Podemos resaltar aspectos como, por ejemplo, la evaluación, evolución, perdón, del precio en función del tiempo. Si esta evolución ha sido demasiado rápida y se espera una corrección, este es el trabajo de un tipo de indicador que se llama del tipo oscilador, como por ejemplo el RSI o el estocástico, ¿sí? Quiero que se queden con esta idea. Cada indicador sirve para resaltar un dato específico, sirve para algo muy puntual o para unas pocas cosas muy puntuales. La información que el indicador resalta ya está contenida en el precio o en el volumen, de modo tal que el indicador no agrega información que no esté contenida en el precio o en el volumen. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan porque, y esto es lo que quería decir al principio, muchas veces llegan traders con poca experiencia y ven los indicadores y dicen, wow, esto que está buenísimo, lo único que tengo que hacer es colocar el indicador en la gráfica y hacer lo que el indicador me diga, esperar la señal y no tengo que preocuparme por nada más, tengo la vida resuelta. Estimados amigos, esto nunca va a funcionar. El indicador, como les decía, no es que no sea útil, es una herramienta muy útil, pero hay que saberla usar en complemento de otras herramientas. Esas herramientas, ya les digo, es el precio, el volumen y algunos otros programas o algunos otros, mejor dicho, conceptos que podemos visualizar tanto en el precio como el volumen. Por ejemplo, un patrón en el precio, un retroceso de niveles de Fibonacci.
estos elementos van a ser los que en última instancia van a dar la señal y podemos usar el indicador como un filtro adicional, ¿sí? Pero nunca usen un indicador solo, no van a tener buen resultado. Muy bien. Entonces, estimados amigos, dijimos que tanto el precio como el volumen son los elementos principales, sobre todo el precio, ¿sí? Porque el volumen no siempre está disponible, sobre todo en mercados como Forex, el volumen no es un dato fiable. Hay alguien que me dice que se escucha poco. Bueno, me interesa confirmar que no sea una cuestión general. El resto me escuchan todos bien, ¿verdad? Yo te escucho perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, estimados, hay dos tipos de indicadores. Tenemos los indicadores del tipo de medias móviles y los osciladores. Las medias móviles tienen algunas prestaciones como ser, suavizan el ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Muchas veces ocurre que se dan eventos no habituales en los mercados. Ocurre una noticia inesperada. Entonces, eso genera una descoordinación entre los agentes y habrán visto que el precio sube y vuelve a caer y genera variaciones muy locas en periodos de tiempo muy cortos. Por consiguiente, se torna más complicada la tarea de poder evaluar el gráfico en una situación así. Lo que hace la media móvil es eliminar todo ese ruido, esa gráfica tan irregular, y ustedes van a ver, ahora enseguida les voy a mostrar, que una gráfica de una media móvil es similar a la gráfica original del precio, pero la línea tiene un contorno mucho más suave, sin tantas irregularidades. Hoy en día hay una tendencia a suavizar todo. Hay incluso medias móviles de medias móviles, como es el caso del MACD. Ya lo vamos a ver. El MACD está construido sobre una media móvil, que es la diferencia de dos medias móviles, y esa media móvil a su vez se le aplica otra media móvil para suavizarla más. Entonces, hoy en día hay este interés. Bueno, además, al aclararse la tendencia, al ser mucho más definida la línea de la gráfica, mejor dicho, al eliminarse el ruido, quiero decir, se aclara la tendencia. Es más fácil poder tomar decisiones de compra o de venta. Por otro lado, tenemos el siguiente tipo de indicadores, que son los osciladores. Los osciladores también tienen funciones interesantes, miden el impulso del mercado. El oscilador es típicamente una gráfica que aparece por debajo de la gráfica principal. Ustedes tienen la gráfica tienen el chart, ¿sí? Y me voy a adelantar un poquito, voy a ir a la siguiente diapositiva para que lo puedan ver. ¿Ven? Esto, por ejemplo, este es el MACD, que es un oscilador, en parte es considerado un oscilador. Ustedes tienen la gráfica del precio y abajo siempre van a tener el oscilador. ¿Qué es lo que hace el oscilador? Lo que hace es medir el impulso del mercado en los extremos. Cuando tienen un incremento en el precio muy acelerado, el oscilador lo que va a determinar es si el precio todavía tiene lugar para seguir subiendo o si se espera una corrección. Esto vale también para una caída. El oscilador nos va a decir si la caída es si ha llegado a su fin o si se espera una reversión. Cuando hablo de reversión, me refiero a una reversión de corto plazo, ¿sí? No una reversión general de la tendencia, no. Estoy hablando, el indicador nos va a ayudar a determinar una corrección solamente del corto plazo. También quiero decir que el oscilador no funciona tan bien en mercados en rango. Conviene usar osciladores en mercados
perdón, no funcionan en tendencia, funcionan en mercados en rango. A diferencia de lo que ocurre con las medias móviles. Las medias móviles son muy útiles en mercados tendenciales, ¿sí? Y no conviene tanto aplicar en mercados en rangos porque van a ver que la media móvil va a tender a generar señales fallidas y el gráfico también se va a tornar muy confuso, va a tener la apariencia de un plato de espagueti, no nos va a servir para otra cosa más que para aplicar, para generar confusión. Recuerden siempre aplicar medias móviles en gráficos en tendencia y el oscilador nos va a ayudar para gráficos en rango, ¿sí? Por cierto que los gráficos están, los mercados están, les diría, el 70% del tiempo en rangos. Bueno, muy bien. ¿Para qué más nos sirve el oscilador? Determinar niveles de sobrecompra y de sobreventa. Por ejemplo, el RSI. El RSI típicamente es un oscilador que nos va a dar señales de compra o de venta cuando nos está marcando niveles de 70 o 30. El que conoce el RSI, no quiero irme demasiado por las ramas, ¿sí? Pero cada indicador tiene, los indicadores como el RSI o el estocástico están indexados y tienen niveles clásicos típicos en los cuales nos están indicando puntos de una potencial reversión. Y como mencioné anteriormente, el oscilador también nos va a ayudar a operar en rangos. Muy bien. ¿Hay un indicador que sea la combinación de ambas cosas? Yo les dije que hay indicadores del tipo medias móviles, indicadores del tipo oscilador. ¿Hay alguno que sea una combinación? Pues sí, es el caso del MACD. El MACD es un indicador que fue inventado por este señor. Este señor se llama Gerald Appel, es el directivo de un fondo de inversión de los Estados Unidos. El señor tiene muchísimos años de experiencia, ha escrito 12 libros, una incontable cantidad de artículos de análisis técnico, realmente una eminencia en la materia, y este señor ha desarrollado este indicador. MACD, por cierto, significa Moving Average Convergence Divergence, que en español viene siendo movimiento promedio, o mejor dicho, convergencia y divergencia de la media móvil, ¿sí? Es simplemente eso. Ahora, ¿qué es el MACD? ¿Qué es? ¿Cómo se construye? Muy bien. El MACD tiene tres elementos, estimados amigos. Y ahora enseguida les voy a contar de dónde vienen estos elementos, ¿sí? Tiene una línea principal, que es esta línea roja que ven aquí. Esta línea roja es el elemento principal del MACD y es la diferencia de dos EMAs, ¿Qué es una EMA? Una EMA es una media móvil exponencial. Existen tres tipos de medias móviles: la media móvil simple, la media móvil ponderada y la media móvil exponencial, siendo esta última un tipo de media móvil que asigna mayor relevancia a los precios más recientes, ¿sí? Bueno, muy bien. Si ustedes trazan dos medias móviles, que en el caso del MACD típicamente son la de 12 y la de 26, resulta ser que vamos a tener una media móvil rápida que va a evolucionar muy rápidamente frente a los cambios recientes en el precio, y la otra va a reaccionar más lentamente porque al tener más valores, más periodos, cada valor nuevo que se incorpora a la serie va a tardar más en verse reflejado. Muy bien. La media rápida es esta línea roja que tenemos aquí. La media lenta es esta línea amarilla que tenemos aquí abajo, ¿sí? Estas son las dos EMAs. Dijimos que la línea principal es la diferencia de las dos EMAs. Entonces, fíjense lo que ocurre. Todo el tiempo que la media rápida esté por arriba de la media lenta, la línea principal del MACD va a estar en zona positiva. No sé si alcanzan a ver, acá tenemos una línea
Waterline se llama esto, es una línea en cero, ¿sí? En la gráfica del MACD tenemos justo en la mitad una línea divisoria entre la zona positiva y la zona negativa, ¿sí? Muy bien, aquí donde está el histograma, justo en el medio del histograma tenemos una línea. Bueno, muy bien. Entonces, la diferencia de las EMA rápida y la media lenta va a estar representada entonces en la línea principal del MACD. Todo el tiempo que la media rápida esté por arriba de la media lenta, vemos que la línea principal del MACD está en zona positiva. Fíjense, en este caso, la media rápida está cruzando la media lenta. Ven que aquí estaba por arriba y ahora la cruza, cae por debajo. Entonces, fíjense lo que pasa. La línea principal del MACD pasa a estar de zona positiva a zona negativa. Y en todo este trecho, la media rápida está por debajo de la media lenta. Por consiguiente, la línea principal del MACD, que es la línea amarilla, está en zona negativa. ¿Sí? Ahora la media rápida vuelve a cruzar a la media lenta, la cruza desde abajo hacia arriba, y aquí vemos nuevamente que la línea principal del MACD pasa de zona negativa a zona positiva. ¿Sí? Ese es el elemento principal del MACD. Entonces voy a volver para atrás con el zoom. Acá tenemos a la línea principal del MACD nuevamente. ¿Qué es la línea azul? Bueno, la línea azul no es otra cosa más que un promedio, una media móvil de la línea principal del MACD. Típicamente es una media móvil de 9 periodos. Si ustedes se fijan, van a ver que esta línea tiene un comportamiento, la línea azul tiene un comportamiento similar a la línea roja, pero mucho más suavizado, ¿sí? Todas las medias móviles siempre lo que hacen es suavizar el precio. Cualquier media móvil, la media exponencial, la media ponderada, la media simple, siempre tienen esa función. Bueno, muy bien. Entonces dijimos, tenemos, perdón, estuve un poquito engripado la semana pasada y todavía tengo tos y les pido disculpas. Bueno, entonces tenemos ya dos elementos, la línea principal del MACD y la media móvil que dijimos que es la línea de señal, se llama, que es una media de 9 periodos. ¿Qué es el histograma? El histograma no es otra cosa más que la distancia entre la línea principal y la línea de señal. Fíjense, todo el tiempo que estas dos líneas se cruzan, el histograma es 0. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Fíjense, aquí se cruzan, el histograma no tiene ninguna barra. Cuando empieza a haber distancia entre ambas líneas, el histograma empieza a coger cuerpo. Cuanto más grande sea la distancia entre las dos líneas, así lo va a ser el histograma. ¿Sí? Hay algunos autores que dicen que el histograma tiene una función de señal. Cuando el histograma está en zona de incremento, por ejemplo, fíjense, vamos a ver aquí, la pendiente del histograma está siendo cada vez más pronunciada. Entonces, aquí vemos que llega a un máximo y en este punto el histograma empieza a decrecer. Algunos autores consideran que en este punto, cuando el histograma empieza a decrecer, es un punto para estar alerta que podría darse una señal. Luego voy a hablar más en detalle de los tipos de señales que el MACD da. Hay 3 o podríamos decir 4 tipos de señales que el MACD da. Lo vamos a ver luego bien en detalle. Quiero decir algo más. Hay dos versiones. Esto lo voy a decir de la manera más clara posible porque puede ser confuso. Hay dos versiones del MACD. ¿Sí? Lo pueden ver de esta forma, como les mostré recién, siendo la línea principal la diferencia entre las dos EMAs, el promedio, y el histograma, la diferencia de, insisto, perdón, esto no es un promedio, esto es una media móvil, ¿sí? La línea de señal es una media móvil de la línea principal. Y el histograma es, como dijimos, la diferencia entre estas dos líneas. Esta es una versión.
Hay otra versión que es la que van a ver en MetaTrader. Aquí el histograma es otra cosa totalmente diferente, no se confundan. En MetaTrader, y a mí tanto no me gusta que sea de esta manera, pero así es como los programadores de MetaTrader han diseñado el programa. En MetaTrader el histograma es la línea principal del MACD, ¿sí? Cuando ustedes estén en MetaTrader, van a ver que el histograma va a ser positivo todo el tiempo que la media rápida esté por arriba de la media lenta. Y cuando la media rápida caiga por debajo de la media lenta, entonces el histograma se va a tornar negativo. ¿Sí? ¿Está claro la diferencia del histograma? Que hay dos versiones. En la versión que van a ver en algunos programas, el histograma va a ser la diferencia, va a ser la distancia entre la media, entre la línea principal y la línea de señal, ¿sí? Esta es una versión del histograma, y en programas como MetaTrader, el histograma no va a ser la diferencia de la línea principal y la línea de señal. De hecho, perdón, sí, no va a ser eso, sino que el histograma lo que va a significar va a ser la distancia entre la EMA rápida y la EMA lenta. ¿Sí? ¿Está claro esto? Yo dije que al final del webinario voy a habilitar para hacer preguntas, pero esto es un tema central y si a alguien no le quedó claro lo que acabo de decir, que me diga ahora, lo voy a volver a explicar. Bueno, sí, efectivamente, me están pidiendo que lo repita. Pablo, te reitero. Yo dije que el MACD es la diferencia de dos EMAs. La EMA de 12, la EMA es una media móvil rápida, y la EMA de 26. ¿Sí? Muy bien. La diferencia de dos EMAs va a ser la línea principal, que es la línea amarilla. Todo el tiempo que la media rápida esté por debajo, por arriba de la media lenta, la línea principal del MACD va a ser positiva. Y todo el tiempo que la EMA rápida esté por debajo de la EMA lenta, el MACD va a estar en zona negativa. Cuando digo MACD me refiero a la línea principal, que es la línea amarilla. Muy bien, la línea principal del MACD, a esa línea se le aplica también una media móvil de 9 periodos. Esa media móvil está representada por esta línea de color oscuro. Es una media móvil de 9 periodos, y cada vez que estas dos líneas generan una distancia entre sí, esa distancia va a estar representada por el histograma. Todo el tiempo que la distancia entre las dos líneas se amplíe, así lo va a ser las barras del histograma. Cuando la distancia entre estas dos líneas se reduzca, así va a ocurrir con las líneas del histograma, se van a reducir. Cuando se crucen, el histograma va a ser 0. Esta es una versión del histograma. En este caso, el histograma está representando la distancia entre la línea principal del MACD y su media móvil. Ahora, yo dije que hay otra versión del histograma. En la segunda versión del histograma, la distancia que está representando el histograma, perdón, discúlpenme, en esta versión el histograma es la línea principal del MACD. El histograma no nos está representando la distancia entre la línea principal y su media móvil, sino que el histograma nos está, es en sí mismo, es el histograma la línea principal del MACD. Quiero que piensen que en lugar de trazar una línea de color amarillo, este es el histograma. ¿Sí? En la versión que van a ver en MetaTrader. Van a ver allí un histograma en lugar de la línea amarilla. Esto para mí no debería haber sido construido de esta manera.
creo que se presta a confusión, pero yo tengo que explicarlo porque existen las dos versiones. De forma errónea, la gente de MetaTrader lo ha desarrollado de esta manera, pero esto no es la manera originaria en que fue desarrollado el MACD, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces dijimos que el histograma aquí es la línea principal del MACD. El histograma tiene su media móvil y, bueno, nada más hay que explicar aquí, ¿sí? Hasta aquí cómo se construye el MACD. Vamos a hablar entonces un poquito de las señales que el MACD nos da. Cuando yo hablo de señales, a lo que me refiero es indicios, ¿sí? El MACD, como cualquier otro indicador, nos va a ayudar a poder filtrar todavía más los criterios de selección para operar. Pero no es que haya que colocar un indicador. Algunos indicadores incluso dan alertas y nos dicen comprar o vender. Esto no hay que operar de esa manera. No lo hagan, les puedo asegurar que perderán dinero, ¿sí? Entonces, dicho lo cual, estimados, vamos a hablar de los indicios o potenciales señales, llamémoslo de esa manera, que el MACD nos da. Cruce de línea cero. Cada vez que la línea principal del MACD pase de zona positiva a zona negativa o viceversa, eso se considera como una señal, ¿sí? Si pasa desde zona negativa a zona positiva, esto sería una señal o un principio de señal para comprar. Y cada vez que pase de zona positiva a zona negativa, nos estaría indicando una señal para vender. Las divergencias. Este es el tipo de señal que a mí más me gusta del MACD. A mí me gusta mucho algo de las divergencias, que dan señales muy tempranas. Uno de los problemas que tienen la gran mayoría de los indicadores es que dan señales un poco tardías. Porque, claro, el indicador está basado sobre datos del pasado. Entonces, cuando el indicador presenta la señal, ya quizás se pasó el momentum para operar. Bueno, la divergencia es una señal muy temprana. Tiene un cierto riesgo que ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es una divergencia? Una divergencia es una asincronía entre dos series de datos. Y una convergencia, pues va a ser lo contrario. Es una sincronía entre dos secuencias de datos. Fíjense lo que pasa. Aquí el precio genera un punto mínimo. Y podemos ver que la línea principal del MACD cae hasta este punto mínimo. Seguidamente, el precio comienza a subir y genera un punto mínimo incluso inferior al punto mínimo que se había formado previamente. Lo que debería hacernos pensar que el MACD va a generar un punto mínimo inferior al punto mínimo previo, es decir, comportarse en convergencia. Sin embargo, aquí eso no ocurre. El segundo punto mínimo del MACD, que se corresponde con este punto mínimo en el precio, es más alto que el punto mínimo anterior. Es decir, el precio cae, pero el MACD genera un mínimo no tan mínimo, digámoslo de esa forma. Cuando ustedes vean esto es una señal para ir en largo, ¿sí? Pero esto, claro, tiene el riesgo de que podría ser, ustedes están yendo a contratendencia, porque hay que recordar que aquí el precio está yendo hacia la baja. Si ustedes entran aquí en largo, están yendo contradiciendo la tendencia y eso es arriesgado. Eso que les dije antes de que la confirmación siempre la va a tener el precio, un patrón, un retroceso de Fibonacci, vale sobre todo cuando estén operando
con divergencias, porque las divergencias siempre a ustedes los va a hacer operar a contratendencia. Entonces, cualquiera sea el sistema de trading que ustedes usen, la confirmación final la va a dar el precio. Pero esto vale sobre todo cuando estén operando en divergencias. Acuérdense de esto, es un consejo que los va a ayudar muchísimo. Vamos a ver otro ejemplo de divergencia. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos un punto máximo y aquí tenemos un punto más bajo que el punto previo. ¿Ven? Aquí tenemos un máximo local y un máximo inferior al máximo que se había generado previamente. Y en el MACD podemos ver que ocurre lo contrario. Se genera un máximo, este máximo se corresponde con este punto en el precio, y aquí tenemos un máximo que se corresponde con este punto. Ahora, este máximo es más alto que el máximo previo. Si este máximo hubiese sido más bajo que el máximo previo, estaríamos frente a una convergencia. Porque como ocurre aquí en el precio, ¿verdad? El máximo local es inferior al máximo previo, pero en el caso de este ejemplo de MACD, el segundo máximo no acompaña el precio, por lo tanto acá nos está dando una señal de ir en corto y lo podemos ver que efectivamente el precio cae. Vamos a ver, aquí tenemos otro ejemplo de divergencia. Fíjense, aquí tenemos un mínimo. Este mínimo se corresponde con este mínimo de aquí. ¿Sí? El precio sigue bajando, genera un mínimo que es inferior al mínimo previo, pero el MACD no acompaña. El segundo mínimo es más alto que el mínimo anterior. Y por lo tanto el precio, si aquí ustedes abren una operación si hubieran abierto una operación contra tendencia, vemos que efectivamente el precio les termina dando la razón, empieza a subir. Aquí tenemos otro ejemplo de convergencia. Fíjense, el precio empieza a subir, el MACD acompaña, también sigue subiendo, genera un máximo. Aquí vemos que efectivamente el MACD genera un máximo, el precio sube aún más, genera un segundo máximo que es superior al máximo previo, pero el MACD genera un máximo que no es superior al máximo previo, es un máximo local inferior al máximo local anterior. Esto nos estaría dando una señal de venta que efectivamente el precio les estaría dando la razón. Bueno. Último ejemplo, vemos aquí que el precio cae, el MACD acompaña, el MACD baja, genera aquí un mínimo, el MACD acompaña, genera un mínimo, hasta aquí tenemos una convergencia, el precio sigue bajando, pero aquí el MACD ya no acompaña más. El precio genera un mínimo y el MACD un mínimo mayor, más bajo que el mínimo anterior, pero el MACD está más arriba que en el mínimo anterior, por lo tanto esto es una divergencia alcista y efectivamente vemos que el precio termina subiendo. Otro tipo de señal que el MACD nos da es el cruce de líneas. Con cruce de líneas me refiero al el cruce que se da entre la línea principal y la línea de señal. Cada vez que la línea de señal cruce a la línea principal, perdón, corrijo, cada vez que la línea principal cruce a la línea de señal, entonces esto nos está dando una señal de compra si es que la línea principal cruza a la línea de señal desde abajo hacia arriba. Fíjense, en este caso la línea principal cruza a la línea de señal desde arriba hacia abajo y el precio en este punto baja. Aquí la línea principal cruza a la línea de señal desde abajo hacia arriba y el precio sube. ¿Lo veis? Genera un máximo aquí y en este punto la línea principal del MACD genera un nuevo cruce, cruza la línea de señal desde arriba hacia abajo, nos está dando una señal de venta, el precio se comporta como el MACD anticipa
¿Lo veis? ¿Está claro? Bueno, vamos a hablar entonces de las equivalencias. Perdón, algo que quería mencionar que me olvidaba. El MACD da una cuarta señal, porque dijimos que el MACD es un oscilador. Entonces, el MACD también se puede emplear para medir puntos en los cuales el precio, puntos extremos, en los cuales el precio ha generado un incremento demasiado rápido, en un movimiento alcista o una caída muy rápida, y de esta manera operar en la corrección. Ahora, esto requiere de muchísimo estudio por la siguiente razón. El MACD, a diferencia de otros indicadores como el RSI o el estocástico, no está indexado. En el caso del RSI, por ejemplo, se considera zonas de reversión los niveles de 70 y 30. En el caso del MACD, no hay índices, no hay valores porcentuales. Los números son absolutos. Por lo tanto, es más difícil, no está determinado de una manera previa cuáles son los niveles de reversión. Ustedes, si quieren trabajar con el MACD para medir niveles de posible reversión, van a tener que hacer un estudio histórico del precio y ver en el mercado que están analizando típicamente en qué niveles del MACD se produjeron las correcciones que ustedes están esperando. Yo no les recomiendo, sobre todo a los traders principiantes, usar el MACD para esta función. Realmente no se los recomiendo, es una función muy compleja. Para esa tarea les recomiendo más usar o el RSI o el estocástico. Simplemente quería mencionarlo, que sepan. Algún día, cuando ya estemos un poquito más avanzados, vamos a abocarnos a quizás a ver cómo se usa el MACD en esa función. Pero de momento solamente quería mencionarlo así al pasar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces les decía, vamos a hablar de las equivalencias. Yo les dije a lo largo de todo el webinario que el MACD está construido sobre la diferencia de dos EMAs. La EMA de 12 y la EMA de 26. Esos son los valores clásicos del MACD. La verdad es que eso se puede ajustar. Ustedes pueden colocar la cantidad de periodos que deseen. Pueden colocar una EMA de 20 y otra EMA de 50. ¿Sí? Esto va a consideración del analista. Ahora, ¿por qué los valores clásicos? ¿Por qué cuando Apple desarrolló el MACD, por qué colocó 12 y 26? Pues porque 26 es el equivalente a los días que el mercado está abierto, o los días que el mercado solía estar abierto en el momento que Apple desarrolló el indicador, 26 días. Y 12 es más o menos la mitad de 26, un poquito menos. Entonces, 26 es el mes completo y 12 es casi medio mes. Entonces, cuando ustedes estén operando, cuando estén analizando el mercado usando el MACD, la definición óptima del MACD es 12 y 26 para gráficos diarios, porque esos gráficos, los gráficos diarios, fueron los gráficos en los cuales Apple desarrolló los parámetros o eligió los parámetros de 12 y 26. Pero ustedes podrían estar usando otras temporalidades. Podrían estar usando temporalidades de 4 horas, por ejemplo. Entonces, si ustedes usan temporalidades de 4 horas, como no están usando más la temporalidad de un día, entonces van a tener que en cada día van a tener mayor cantidad de datos. Porque ahora en el gráfico de 4 horas van a necesitar 6 barras para completar un día. Entonces, como la cantidad de datos es mayor, entonces la EMA de 12 y la EMA de 26 ya no les va a dar quizás el resultado óptimo que les daría en gráficos en gráficos diarios, perdón.
Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Vamos a ver. La EMA de 12 en el gráfico diario es exactamente igual a la EMA de 72 en gráficos de 4 horas. Si ustedes colocan una EMA de 12 en el gráfico diario y colocan una EMA de 72 en el gráfico de 4 horas, van a ver que son exactamente iguales, solamente que una se va a ver con un poco más de zoom, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Pues porque les decía que en 4 horas hay 6 periodos para completar un día. Por lo tanto, necesitan más periodos para completar un día. Y al haber más periodos, por lo tanto, entonces, si ustedes multiplican 12 por 6, nos va a dar 72. Lo mismo pasa con la EMA de 26. La EMA de 26 en el gráfico diario va a ser exactamente igual a la EMA de 156 en gráficos de 4 horas. Para saber cuánto equivaldría en gráficos de 1 hora, pues entonces van a tener que multiplicar 156 por 4. Por consiguiente, la EMA de 26 en gráficos diarios va a ser igual a la EMA de 156 en gráficos de 4 horas y va a ser igual a la EMA, a ver, les voy a sacar el cálculo mentalmente, 156 por 4 vienen siendo 624 si no me equivoco. Por lo tanto, si el cálculo no me falló, la EMA de 624 va a ser equivalente a la EMA en gráficos de 1 hora, va a ser equivalente a la EMA de 156 en gráficos de 4 horas o a 26 en la EMA de 26 en gráficos diarios. La línea de señal, que como dijimos es una EMA de 9, no conviene tocarla. Esa línea no está afectada por la temporalidad, ¿sí? Eso no lo modificamos. Estimados amigos, hemos llegado al final del webinario. Ahora yo voy a habilitar un espacio para hacer preguntas, pero antes que eso les voy a dejar mi correo electrónico. Si algo del webinario necesita ser explicado más en profundidad, siéntense libres de escribirme. Voy a tratar de responder a todos. Si yo no puedo responder, voy a ocuparme de que alguno de mis colegas se ocupe de responder. Si ustedes me mandan un correo, también sería bueno, si quieren, colocar el número telefónico, porque algunas, algunas respuestas es más fácil darlas por esa vía. Imagínense si toda esta explicación que acabo de dar tuviera que redactarla en un correo electrónico, sería bastante complicado. Si es una pregunta muy puntual, por correo puede ser. Si hay que desarrollar una explicación más compleja, entonces va a ser de mucha utilidad que apunten el número de teléfono. Bueno, entonces, estimados amigos, preguntas que me quieran hacer, adelante. La pregunta, Jared, es una pregunta que me hizo hace un rato. Estimo que a lo largo del webinar respondí la pregunta, pero lo voy a reiterar. ¿Cuántos periodos tienen? Un segundo. Él redacta así: medias móviles en el gráfico, ¿qué parámetro tiene? Lenta y rápida. En los gráficos que estuve mostrando tenían la periodicidad de 12 y de 26, ¿sí? La media rápida de 12 y la media lenta de 26. Me pregunta Fernando que confirme si la línea principal del MACD pasa de zona positiva a zona negativa, es compra y viceversa. Si la línea principal del MACD pasa de zona negativa a zona positiva, es una compra. Y si pasa de zona positiva a zona negativa, estamos frente a una venta. Pablo me pregunta, en divergencias, ¿hay que usar la acción del precio para tomar posición? Sí, Pablo, siempre en toda estrategia de análisis técnico que tú estés empleando, la confirmación
ultimativa la va a dar el precio, siempre. No importa qué herramientas estés usando, el precio es la herramienta principal. Porque piensa en lo siguiente, el precio tiene todos los datos. Tú puedes colocar, hay miles de indicadores. Yo puedo mostrarte páginas web donde puedes bajar indicadores gratuitos y tienes indicadores hasta para tirar el techo. Hay incluso todos los días aparece un indicador nuevo. Hay miles de indicadores y todos ellos juntos nunca te van a dar tanta información como la información que da el precio. Por consiguiente, si el precio es el dato más completo, nunca el indicador te puede dar más información. Si tú trabajas solamente mirando el indicador, es como tomar una decisión basándote en el detalle y no en el concepto central. Entonces, acuérdate que el precio da la última palabra y hay algunas herramientas que ayudan a apreciar mejor la situación del precio, como son, por ejemplo, los patrones, como son, por ejemplo, los retrocesos de Fibonacci y tantos otros también, ¿verdad? Aldo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, te pido si me la puedes escribir porque si no se complica un poco. Bien, espera que apago el audio. Sí. Sergio me dice, cuando se coloca el MACD en el MT4, no aparecen las líneas, solamente se tiene la línea principal. Sí, yo como dije, a mí mucho no me gusta la manera que se ve el MACD en MetaTrader. Me parece que de forma errónea que se reemplazó la línea principal con el histograma. Pero sí tú puedes ver, voy a volver para atrás. Esta línea que tú ves aquí, esta línea punteada, es la línea de señal. El histograma es la línea principal. En MetaTrader, acuérdate de esto, grábatelo en la mente. Solamente en MetaTrader el histograma es la línea principal y la línea puntuada que vas a ver es la línea de señal. Entonces, en realidad sí aparecen las dos líneas. En todo caso, lo que no estaría apareciendo es el histograma que representa la distancia entre la línea principal y la línea de señal. ¿Te respondí, Sergio? Me pregunta Gerardo si les puedo proporcionar un MACD para MT4 con histograma y líneas. Realmente yo no conozco. Yo te puedo mostrar una página web donde vas a encontrar un montón de indicadores. Ahí se trata de empezar a chequear uno por uno si encuentras lo que estás buscando. Mándame un correo y yo te voy a mostrar dónde puedes buscar lo que me preguntas. Me pregunta José Sáez Josú, simplemente eso. ¿Con qué indicador oscilador combinaría el MACD? Bueno, yo lo que haría serían varias cosas. En principio, tomaría en cuenta cuál es la situación del mercado desde el punto de vista fundamental, ¿sí? Porque esto también es algo que hay que tener en cuenta. El análisis técnico es una muy buena herramienta, pero hay que aplicarla en combinación con otras herramientas, ¿sí? Que concretamente me refiero al análisis fundamental. Luego de eso, una vez que ya estoy centrado en el análisis técnico, lo que yo haría sería colocar algunos patrones, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro, algunos triángulos. Hay algunos patrones se llaman patrones armónicos, que tienen formas de murciélago, son patrones que funcionan muy bien. Una vez, podría colocar algún retroceso de Fibonacci, y una vez que tengo mi patrón identificado, entonces lo que haría sería, y que el patrón me está dando una pauta de agotamiento, entonces ahí lo que haría sería colocar filtros adicionales, que podría ser el MACD, si estamos frente a un gráfico tendencial. Si ustedes quieren medir la potencia de esa tendencia, entonces pueden aplicar algún indicador que mide específicamente eso, la potencia de la tendencia. El indicador no mide eso. El MACD no mide eso. Indicador que mide la potencia de la tendencia, por ejemplo, es el ADX. Entonces,
podría colocar algún patrón en el gráfico junto con el MACD, junto con el ADX, junto con el análisis fundamental. Todos esos elementos combinados, entonces ahí me harían tomar mi decisión. Muchas veces me preguntan los traders, ¿qué indicador aplicaste para tener tanta efectividad en las señales que mandan? ¿Sí? Y la respuesta que yo siempre doy es, la verdad que no colocamos un indicador, hicimos todo un análisis muy complejo que reúne varios elementos. Bueno, estos son elementos que solemos usar con mucha frecuencia. Me pregunta Brian que repita las dos primeras señales que da el MACD. Sí, rápidamente. Repetimos, no nos queda mucho tiempo. La primera señal es el cruce de la línea 0. Todo el tiempo que la línea principal pasa de abajo hacia arriba es una compra. Todo el tiempo que la línea pasa de arriba hacia abajo es una venta. Esto es una señal más fiable. Es más infrecuente tener falsas señales, pero es una señal más tardía. Quiere decir que la cantidad de pips que van a capturar empleando este tipo de señal va a ser menor. ¿Sí? El segundo tipo de señal son las divergencias. La divergencia es cuando el comportamiento del MACD no acompaña la acción del precio. Este es un tipo de señal temprana. Las capturas de pips que hagan con este tipo de señal va a ser mucho más interesante, mucho más jugosas, pero la señal tiene un riesgo mayor de ser fallida. Me pregunta Guillermo si el video está grabado. Sí, efectivamente lo está. Bueno, estimados amigos, les agradezco por haber estado aquí. Para concluir, les quiero mencionar que todos los que participaron de este evento van a ser beneficiados con una promoción especial. Para ello, cuando ustedes se registren, si es que están interesados en operar aquí con nosotros, van a tener que facilitar el código siguiente. Pueden tomar nota. El código es 26442U, U de U-Markets. Voy a repetir el código, es 26442U. Si alguien no consiguió anotarlo, ahí ya les mostré cómo me pueden contactar, me pueden escribir y yo les voy a facilitar la información. Estimados amigos, entonces les agradezco, les mando un afectuoso saludo a todos y espero que estemos pronto en comunicación para que podamos ir ampliando nuestros conocimientos para aplicar en el trading.